Antes de entrar a la cancha, un jugador sabe que no basta con llevar el uniforme. No se prepara para convertirse en parte del equipo. Se prepara porque ya pertenece a Él. Así también en Cristo, no buscamos la santidad para ganar nuestra salvación. Por la gracia de Dios, ya fuimos llamados, limpiados y apartados para Él. Nuestra identidad no comienza en lo que hacemos, sino en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Hemos sido justificados porque hemos nacido a una vida nueva. Y ahora, desde esa identidad, somos llamados a vivir de una manera diferente, una vida de santificación. No jugamos limpio para ser aceptados por Dios. Jugamos limpio porque ya fuimos aceptados en Cristo. Una vida santificada no intenta comprar el favor de Dios. Refleja la obra de Jesús en nosotros. Juega limpio. Un llamado a una vida santificada que refleje a Jesús. ¿Saben cómo se llama nuestro equipo? Matusalén. Somos la sub-60. Estamos usando esta analogía del fútbol para hablar de verdades espirituales. Pero antes de seguir con la serie Juega Limpio, un llamado a vivir una vida santificada que refleje a Jesús, queremos dar la bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez. Es la primera vez que estás con nosotros. Este aplauso es para ti. Los que nos siguen a través de la radio, la televisión, plataformas digitales, Lluvias Petén, Lluvias Roosevelt, y principalmente para la tercera celebración, todos sean bienvenidos y bienvenidas. Hemos tenido 2 celebraciones en este día maravillosas y esta tercera sé que el Señor nos va a hablar, nos va a edificar, nos va a inspirar. Tomando la analogía del fútbol, hoy le hemos puesto de título a este mensaje: disciplina de un campeón. Para entender que debemos guardar nuestro cuerpo para reflejar a Jesús. Pensando en qué manera estos atletas son disciplinados. Hay una revancha, hay una rivalidad entre nosotros los latinos o Suramérica, somos Centroamérica, Guatemala, pero lo mismo. Brasil, Argentina, principalmente con los países europeos que tienen una mentalidad de mucha disciplina. A mí me parece que los latinos tenemos mucho talento, digo, los jugadores tienen mucho talento para jugar, pero a algunos de ellos les hace falta disciplina. Entre los 3 jugadores más disciplinados que hay en el mundo, que juegan en las grandes ligas, o sea, en los grandes campeonatos, está Cristiano Ronaldo, está Lewandowski y también está Salah. Cristiano Ronaldo es del país de Portugal, Lewandowski de Polonia, no fueron al Mundial, y Salah es de Egipto, que ellos sí están en el Mundial. El punto es que ellos cuidan su cuerpo, principalmente Cristiano Ronaldo, porque han hecho estudios biométricos de sus células, de su constitución física, y aunque él tiene 41 años, su biología no es que luzca solamente. La salud de sus células es de 28 y 29 años. O sea, él le ha quitado 12, 13 años a sus células que están más jóvenes y rejuvenecidas las células. ¿Por qué? La manera como come, como duerme, como hace ejercicio, le han mantenido esa salud. Él duerme 8 horas y media todas las noches y toma algunas siestas durante el día para recuperar sus fuerzas físicas, aparte de que hace mucho ejercicio. Además, la manera como él trata su ingesta, lo que se alimenta, los azúcares, los químicos, todo eso lo cuida y así ha retrocedido el desgaste de sus células. Mi pregunta es, ¿yo las estaré aumentando en vez de retrocederlas? Ahora, la Biblia, en este contexto de la santidad y la santificación, recuerdan ustedes, hemos estado hablando que hay una diferencia entre santidad y santificación. La santidad tiene que ver con nuestra identidad, lo que somos, pero la santificación es un proceso en lo que hacemos, motivado en lo que somos. Hemos también afirmado que lo que somos desde que nacimos, fíjese, nacimos, hubo un nuevo nacimiento en nosotros, no físico sino espiritual, y ahí nosotros adoptamos una nueva naturaleza, una naturaleza santa, una naturaleza apartada para Dios, porque santidad eso significa
posicionalmente o relacionalmente apartado para un uso específico. ¿Y cuál es nuestra posición? Nosotros estamos en Cristo y estamos en Dios, por eso somos santos. Sin embargo, la santificación es de todos los días, no en nuestro espíritu, que ya tenemos garantizada la eternidad, pero en nuestra alma, emociones, pensamientos y voluntad, y en nuestro cuerpo debemos santificarlo. Y en este mensaje nos vamos a enfocar en la santificación de nuestro cuerpo. ¿Cómo nuestro cuerpo puede glorificar a Dios? 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, estoy en la capacidad de hacerlas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, ni esclavizar, ni enviciar, ni dominar de ninguna. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una mujer de mal vivir. De ningún modo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio con la sangre de Jesús. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Insisto en esta línea. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nosotros con nuestro cuerpo podemos darle gloria a Dios o restarle y entristecerlo y contaminarlo con nuestro cuerpo, y por supuesto también con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De estos versículos, en el contexto de la santificación de nuestro cuerpo, hay algunas claves que yo quiero que repasemos. Primera clave: reconocimiento. Estos versículos nos ayudan a reconocer, a entender que nosotros no somos nuestros propios propietarios, valga la redundancia. Yo no soy dueño de mi cuerpo, soy mayordomo, administrador de mi cuerpo, igual que todos los que estamos aquí. Tú no eres dueño de tu cuerpo, yo tampoco. No sé si algún día han tenido la oportunidad de rentar un carro, un vehículo. En cada país y cada agencia lo maneja de diferente. En Estados Unidos son muy relajados, se renta un automóvil y se lo dan sin muchos requisitos, sin muchas condiciones. Por supuesto que se deja ahí el número de la tarjeta de crédito y hay como un depósito. Pero cuando uno devuelve el carro, tampoco lo revisan y no hacen mayor cosa por ello. Pero aquí en Guatemala he tenido la oportunidad de rentar varias veces un carro, y la otra vez queríamos rentar una SUV, una camioneta grande, para transportar al predicador que estuvo en Cumbre Div, Luciano Subirá, el pastor brasileño. Yo quería un carro amplio para que él se sintiera como su esposa, las maletas, recogerlo en el aeropuerto, en fin. Y el único auto que había era una Toyota Prado, último modelo. Yo no quería ese porque un carro muy fino y de plano el precio, pero finalmente es el que había y no tenía mucho tiempo, lo tuvimos que rentar. Pero me lo mostraron de pies a cabezas, porque dejé un depósito y al final, si había un rayón, me lo iban a cobrar. Cuando yo salí de esa agencia para traer ese carro aquí a la iglesia y dárselo a la persona que iba a movilizar al predicador, pues yo me sentía dueño del carro, pero no era el dueño del carro. Y con aquel cuidado, respetando todo, no haciendo banquetazos para no manchar la llanta o rayar los aros del carro, en fin, cuidándolo, no dejándolo cerca de otro carro para que no le dieran un portazo, en fin. ¿Por qué? Porque no era mío, parecía que era mío, pero yo solo era un rentador de ese auto. Lo mismísimo pasa con nuestro cuerpo. Tú y yo no somos dueños de nuestros cuerpos, el dueño se llama Dios, y nosotros tenemos que rendir cuentas de nuestro cuerpo. En otras palabras, glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Esa es la primera clave: reconocimiento, entender que el cuerpo no es propiedad nuestra. La segunda clave: pureza y castidad. Esto tiene que ver con ser reservados y abstenernos de promiscuidad sexual. La Biblia nos está hablando de ese tema.
Tercera clave, control y apetitos. Tenemos que evitar la gula, la pereza y los excesos en comida o bebida. Cuarta clave, uso santo. Está bien, la santificación de nuestro cuerpo es abstenernos de practicar pecado, pero abstenernos no significa estar en una vida de pasividad. La invitación es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo debemos usar para glorificar a Dios. No es ser unos monjes aislados de todo, nuestro cuerpo ya no se contamina. La invitación es tener una vida plena, una vida alegre, una vida victoriosa, una vida sana. Dios quiere la salud en nuestro cuerpo y glorificamos a Dios con nuestras manos cuando alabamos, glorificamos a Dios cuando usamos nuestras manos para trabajar de una manera ética y honesta, nuestra voz cuando cantamos. Tenemos que usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios y para servir a Dios. Así que un aplauso a todos los servidores de Dios que usamos nuestro cuerpo para la gloria de su nombre. La otra clave es el proceso continuo. Estos versos, como otros que hemos estado estudiando, nos ayudan a entender que la santidad fue hecha en un momento específico cuando recibimos a Jesús. Nacimos de nuevo. El niño nace en un momento, pero luego tiene que desarrollarse, y así es la santificación. Todos los días hay un proceso de santificación en nuestro cuerpo, porque todos los días tenemos que dormir, todos los días tenemos que comer, tenemos que beber. Así que tenemos que someter nuestro cuerpo a la santificación para la gloria de Dios. Conoce 3 disciplinas que todo campeón de la fe debe entrenar para honrar a Dios con su cuerpo. Hay 3 disciplinas. La primera, un campeón no juega bajo otra influencia, bajo una influencia química externa que altere su fuerza o su energía. De hecho, aleatoriamente escogen a diferentes jugadores y le hacen una prueba de doping para ver si no tiene sustancias prohibidas en su cuerpo. Debe cuidarse. Realmente admiro la manera como este jugador de 41 años, yo creo que ha metido 2 goles en este mundial, y sigue manteniendo su físico. Insisto, si la estética tiene un valor, está bien, pero el valor más grande es la salud, no tanto el look que tengamos, la apariencia que tengamos. Y cómo él tiene ese cuerpo de 28 o 29 años, las células están sanas como de un joven de 28 o 29 años teniendo 41 años. La manera como come. Come 6 veces al día, pero cuida lo que come. Milimétricamente cuida lo que come. Proteínas, 0 azúcar, 0 alcohol. ¿Se han dado cuenta que Cristiano Ronaldo no tiene ni un tatuaje? En el mundo futbolero esa es la tendencia, esa es la moda. Todos se tatúan, pero Cristiano Ronaldo no. ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué comerá tan rigurosamente? ¿Por qué no come azúcar? Yo creo en las promesas de Dios. La Biblia dice que los más longevos 70 y 80 años, fuertes y robustos. Yo creo que Dios no falla en su palabra, pero hay promesas condicionales e incondicionales. Y la promesa de la longevidad tiene que ver con cumplir, primero, el honrar a nuestros padres, pero segundo, la manera como tratamos a nuestro cuerpo con lo que ingerimos, con lo que bebemos o con lo que comemos. Tenemos que huir de las bebidas alcohólicas y de los químicos que destruyen nuestro cuerpo. Efesios 5:18, la escritura dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, qué sabio es Dios. El punto no solo es no se embriague, no fume, no inhale sustancias prohibidas, cocaína, no perciba el aroma, o no fume tales químicos, o no coma tales comidas para fastidiarnos la vida y que seamos tristes. Yo entiendo que los golpes de la vida, que son tan fuertes, entre los más grandes son las malas noticias cuando nos separamos de los seres queridos. Un rompimiento de noviazgo,
un rompimiento en matrimonio, cuando papá se va de la casa, cuando mamá se va de la casa, ya no vuelve más porque pelearon, divorciaron con nuestros, son golpazos en la vida. La muerte de un ser querido, de un hijo, de una hija, de un padre, en fin. Cuando uno no sabe a quién acudir, esos agujeros que tenemos en el alma, el ser humano los calma con alcohol para relajarse, con drogas, con cocaína, con marihuana, para sentirse relajado, sentirse tranquilo, para olvidarse de sus problemas. Pero ¿sabe qué nos está diciendo la Biblia? No se emborrachen para que no sean destruidos. ¿Cuántas consecuencias paralelas hay, aparte de estar enfermando y destruyendo nuestro cuerpo? La irresponsabilidad, la falta de enfoque en los proyectos, en el trabajo, en la familia. Todo esto va como enfermedades colaterales que nos destruyen. Pero lo bueno es, Dios no solo está protegiendo nuestro cuerpo, sino además de eso, esto me gusta, nos invita a que seamos llenos del Espíritu Santo. O sea que Espíritu Santo, aunque tengamos un dolor fuerte porque perdimos al ser querido, porque nos dieron una noticia terrible, hay alguien que nos puede dar paz, hay alguien que nos puede dar tranquilidad, hay alguien que nos puede dar un gozo que pasa nuestra razón humana, una paz que pasa nuestro entendimiento cognitivo. Hay algo milagroso y poderoso en el Espíritu Santo. Qué hermoso es entender esto. Nosotros mismos nos enfermamos con lo que comemos. Y esta palabra me ha hecho reflexionar, porque cuando vi que estos grandes atletas, cómo cuidan su dormir, tengo que mejorar la manera como duermo, cómo como. Yo generalmente cuando llegué a los 40 años comencé a cuidarme un poquito más. No soy campeón en esa área, pero he reducido algunas cosas. Y en enero tuve una dificultad trotando, tuve una lesión. Y eso me desconcentró tanto que me he liberado en otras cosas. Me encantan los postres. Es que además es bíblico. Los postreros serán primeros. Y los que se hartan postres son postreros. Yo dije, Señor, entro en esa categoría. Pero vaya que no estoy predicando en tiempo de Navidad y esos días que todo se come, la tentación está por todos lados, de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las carnes hay tamales, de todos, hasta tamales evangélicos, esos que no tienen nada de carne, hermano, que lo engañan a uno, le venden el tamal y nada de carne, tamales evangélicos. Dios te quiere cumplir la promesa de que seas longevo, pero debemos cuidar nuestro cuerpo. Dije debemos, o sea, yo también me meto en la colada. Hay una segunda disciplina para santificar nuestro cuerpo. Juega limpio. Estamos hablando de esa analogía del fútbol para entender ahora lo que debemos hacer. Porque mire el caso de Diego Armando Maradona en 1994. Era un tremendo futbolista con mucho talento. Le hicieron la prueba antidoping y salió positivo. Había ingerido, no sé si de qué manera, ingerido o inyectado sustancias prohibidas y quedó descalificado. Debemos cuidar nuestro cuerpo. ¿Alguien debería decir? Un campeón guarda su cuerpo además. No solo de esas influencias externas, sino un campeón guarda su cuerpo, es decir, huye de la fornicación y del adulterio. Qué increíble cómo estos futbolistas, la hora que tienen que dormirse, la hora que tienen que levantarse, cómo deben cuidar su cuerpo. Pienso lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, fácil de memorizar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 22. 2 Timoteo 2:22. Huye de las pasiones juveniles. Aquí hay algunas observaciones. La primera, Pablo no está invitando a Timoteo a que resista las pasiones juveniles, a que huya. No es lo mismo resistir que huir. Si uno se sienta a la mesa y le sirven esa comida
Y no quiero ser legalista, hermano, porque tal vez en un ratito usted me mire diciendo, ese pastor predica una cosa y cómo se harta chicharrones. Pues qué tentación que te pongan el plato de chicharrones. Pero quiero hacerte reflexionar. Cuando uno es joven, le da mucha rienda suelta a su cuerpo y después pasa factura. Que este sea un mensaje para reflexionar, principalmente porque tú no eres dueño de tu cuerpo. Y Dios quiere sano, te quiere sano, quiere sanarte, quiere ayudarte, quiere bendecirte. Ahora, hablando de las pasiones juveniles, en el contexto de la lujuria, en el contexto de esa promiscuidad sexual, rápidamente entendemos el adulterio y la fornicación. Que aunque le llaman pasiones juveniles, no quiere decir que solo a los jóvenes se le desatan esos deseos. Todos los seres humanos podemos ser tentados independientemente de la edad. Cada uno es muy distinto. En términos muy generales, los hombres somos visuales y las mujeres son auditivas, son kinésicas. El contacto físico, las palabras bonitas en su oído pueden seducir a una dama. El ser humano, hombre, varonil, la vista es una fuente de debilidad. ¿Cómo definimos adulterio? Es la relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es su cónyuge. Se considera violación a la fidelidad conyugal, es un acto de infidelidad y provoca ruptura de la confianza entre esposos, implica intimidad sexual física fuera del matrimonio. Algunos aspectos extramatrimoniales o algunos aspectos son relaciones sexuales extramatrimoniales que se diferencia de la infidelidad porque esta puede abarcar engaños emocionales o cibernéticos sin contacto físico, aunque hay lugares en donde el adulterio ya no es un delito penal. No solo ese contacto físico del acto sexual, y este es un tema tan importante que abordemos, que lo oigamos todos nosotros, porque por un lado hay mucho tabú del tema. Usar la expresión sexo ya en algunos círculos se ponen nerviosos y tensos, y nosotros tratamos de respetar el púlpito. Bueno, ustedes nos conocen. Y en otros lugares se van al extremo, pero hoy viene al caso porque Dios quiere que tu cuerpo se santifique todos los días, que cuides tu cuerpo, no solo de lo que bebes y de lo que comes y cómo lo tratas, sino también con respecto a la promiscuidad sexual, al libertinaje sexual. Y aunque estamos hablando del adulterio, es la práctica sexual entre una de las dos personas casadas y la otra podría estar casada, pero no con esta persona con que está cometiendo el pecado, eso es adulterio, o aun cuando la otra sea soltera. La fornicación se define como relaciones sexuales consensuadas entre personas que no están casadas entre sí. Entonces el adulterio es cuando uno de los dos está casado, y la fornicación es cuando ninguno de los dos está casado. Pero mire la mentira del enemigo, el raciocinio erróneo que tienen los seres humanos. Si estas personas que están cometiendo pecado sexual, ninguna de las dos tiene novio ni novia, ni esposo ni esposa, puede decir, es que no estás cometiendo infidelidad a nadie. Eres soltera, no tienes novio, no estás casada. Sin embargo, se le está cometiendo infidelidad a Dios, a la voluntad divina. La voluntad divina es que hasta en el matrimonio el hombre y la mujer pueden conocerse en esa intimidad sexual. Pero la otra mentira, porque la primera mentira es ninguno de los dos está casado, no somos infieles a nadie, yo no tengo compromiso con nadie. Pero la segunda mentira es nos vamos a casar, somos novios. Muéstrame que me amas, va a ser conmigo, no me estás fallando a mí. E insisto, le están fallando a Dios y a la confianza de los padres. Yo quisiera hablar al corazón de los jóvenes. Hay una bendición hermosa cuando tú te santificas en tu cuerpo y te das a respetar y respetas a la otra persona. Yo sé que esto no solo se encierra entre una relación de noviazgo entre un hombre y una mujer. Aquí hay una gama
de situaciones que se desprenden de la lujuria: homosexualismo, lesbianismo, pornografía, masturbación y otras aberraciones profundas. Pero en el nombre de Jesús, yo creo que esta palabra nos empodera, nos da autoridad. Amamos a Dios, creemos que el Espíritu Santo puede ayudarnos a mantenernos en rectitud. Qué interesante, así como dice del vino, y alguien puede decir, sí, pero no está alcoholizado. Mire, nadie se va a poner borracho si no está fermentado o descompuesto la uva, o si no tiene alcohol. Pero algunos exámenes, no sé exactamente aquí en Guatemala, porque hay mucha corrupción, mucha mordida, en fin, pero en Estados Unidos detiene la policía a una persona, le hace la prueba de alcohol, aunque sea un porcentaje mínimo, y atrae sanciones. ¿Por qué? Porque están cuidando a las personas. Y Dios te ama y ama tu cuerpo. Y a Él le duele cuando a ti te duele algo, como el padre cuando mira a su hijo, a su hija llorar que tiene una enfermedad, o cuando tenemos un familiar con mucho dolor, nos dolemos por él. Dios no es insensible a tu dolor, no es insensible a tu tragedia, y Dios nos deja lineamientos para cuidar nuestros cuerpos. Alguien debe atrapar esa palabra y pedirle al Señor que nos ayude a cuidarnos. ¿Por qué estoy hablando de esto? No solo de lo que bebemos y comemos y cómo tratamos el cuerpo, sino también en las relaciones sexuales. Hay más de 20 enfermedades por transmisión sexual, más de 20 enfermedades. Algunas son bacteriales, otras son virales y otras son de diferentes formas, como el contagio a través de llagas, que debemos cuidarnos. Tuve una experiencia muy bonita esta mañana cuando estaba leyendo que algunas de estas enfermedades, por ejemplo la viral, que es el VIH, el SIDA, son enfermedades incurables, que hay medicamentos para detener que se sigan desarrollando, pero nunca se exterminan. Y ahí yo, con los ojos cerrados, no solo pensé en las enfermedades de transmisión sexual, sino también pensé en otras enfermedades que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero que son incurables, un cáncer. Y luego saltó dentro de mi espíritu una promesa de Dios: para el que cree, nada le es difícil. Y sé que mi Jesús es Jehová Rafa, Jehová sanador. ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Cuando se mueven las aguas, cuando Dios sopla, en la Biblia no hay enfermedades curables e incurables, porque la llaga de Jesucristo nos cura de toda enfermedad. La OMS muestra que hay más de 10,000 enfermedades, no en el campo sexual, sino de todo tipo de enfermedad, y muchas de ellas son incurables. Pero mi Cristo tiene poder para sanar cánceres y tumores. Pero Dios tiene el poder, porque allí en la cruz cargó con todo eso. Finalmente, la tercera disciplina, la primera es huir del alcohol, de los químicos y de las drogas. La segunda es huir, no resistir, huir del adulterio y la fornicación y de la promiscuidad sexual, tal como José, que salió huyendo de la casa de Potifar porque aquella señora lo estaba seduciendo, y aunque se quedó con sus ropas, él salió huyendo y corriendo. Pero en tercer lugar, un campeón mantiene la mirada en la meta, es decir, huye del amor al mundo, de todas aquellas cosas que contaminan. Cuando decimos mundo, no nos estamos refiriendo a todas las actividades sociales que hacemos nosotros, los seres humanos. Me refiero a esa manera de pensar del mundo, a esas filosofías contrarias a la Biblia, antifamilia, antimatrimonio, antibiblia, anticristo, antiética. Primero a Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Hoy los he sentido un poco callados, pero debo reconocer que los siento atentos. Debe ser eso, que están atentos. Primera Juan 2:15. No améis al mundo. Y alguien hizo chiste y dijo: hermana Ana de Madrid no cumplió porque amó a Mundo Madrid. Y la hija siguió los mismos pasos que la nana, porque amó a Mundo Guillén. Pero ya poniéndonos serios, después de este chiste evangélico, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Este versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, diga conmigo, deseos de la carne. Y yo tengo en mayúscula aquí en mi Biblia, que yo mismo lo escribí, los deseos de los ojos. Diga conmigo, los deseos de los ojos. No solo lo sexual, la altivez. Y estudiando un poquito más profundo, puedo ver en los comentarios y en el tema original de la Biblia en griego, sarx se traduce como carne, pero no se refiere a esta piel, al pellejo. Se refiere a la naturaleza inclinada al mal. El domingo pasado, creo, hablamos de que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por ninguno. ¿De dónde vienen las tentaciones? De Satanás y de las concupiscencias de la carne, o sea, los deseos desmedidos de la naturaleza caída. Desde que Adán y Eva pecaron, cohabitan en el ser humano, cristiano o no cristiano, la concupiscencia. Tú y yo luchamos todos los días con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la envidia, la altivez, el orgullo y por supuesto la sexualidad. Y sigue diciendo la Biblia: y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay algunos aspectos interesantes, como los medios audiovisuales, escritos o fotográficos, la pornografía. Qué interesante, porque pornografía es una palabra compuesta, porno y grafía, de gráficos. Porno en el original significa prostituta, de ahí viene la palabra porno. A una prostituta se le decía porno, no porque enseñaba su cuerpo, sino porque practicaba la sexualidad indebida. Y grafía, eran dibujos, eran visuales. ¿Cómo la gente está atrapada en esto? Los seres humanos, dije que los hombres somos más visuales que las mujeres. Y Judá, el hijo de Jacob, había tenido hijos, y el hijo mayor se había casado, muere sin engendrar hijos. Entonces la ley de ellos decía que el hermano tenía que casarse con su cuñada, porque su hermano había muerto, para dejarle herencia y que el apellido no se perdiera y hacerle honor a su hermano. Había muerto uno, había muerto el otro, entonces quedaba un varón más pequeño. Y Judá dijo: vete a tu casa, le dijo a la nuera, y cuando crezca mi hijo, entonces se casará contigo. Pasan los años, este crece, Judá crece también, se hace más viejo, y se le olvidó entregar a su hijo. Por allá la nuera se vistió como si fuera una porno, como una ramera. Él no la reconoció que era la nuera, se tapó el rostro, pero el lugar donde estaba y la manera como estaba vestida le envió un mensaje y produjo en Judá. No era un joven, probablemente era una persona adulta de la tercera edad, no dice la Biblia cuánto, pero al ver que los hijos habían crecido, entonces este problema no solo es uno de los jóvenes. Dos, aunque los hombres son más visuales o somos más visuales, también las mujeres. Está viendo estadísticas de la pornografía, y las estadísticas señalan que en algunos segmentos de 18 a 35 años, hasta un 48% de las mujeres han consumido pornografía. No es un tema solo de los hombres. En los hombres las estadísticas son más altas. Pero ¿sabe qué me escandalizó? Que las jovencitas llegaban hasta el 88% de consumir pornografía. ¿Por qué? Porque ahora es más accesible. Todos tenemos dispositivos electrónicos, teléfonos, tablets. Y aunque los padres cuidan a sus hijos, cuidan a sus nietos, yo estoy con la preocupación con mis nietos, porque tampoco yo voy a darle duro a los papás, porque esta es otra época. En nuestra época no había esto.
Y entonces entretener a un niño cuando uno iba a comer con el niño era sumamente complicado. O comía el papá o comía la mamá, pero no podían comer los dos, porque tenían que estar atendiendo a los niños, máxime si iban a un restaurante. Hoy qué fácil es darle el teléfono al niño. Lo estoy mencionando no en son de crítica, sino de preocupación, porque aunque la mamá y el papá se liberan un momento y tienen su tiempo, y los niños están como embrutecidos ahí. Bueno, no solo los niños, yo también me embrutezco porque no oigo lo que pasa a mi alrededor cuando estoy con mi teléfono. Y también aquí vemos un montón de embrutecidos, ¿verdad? No vinieron hoy, pero por favor, interpreten las palabras. Lo que quise decir que nos hace brutos cuando estamos enfrente del aparato digestivo. Ya me estoy embruteciendo más yo. El aparato es electrónico. Pero tengo una preocupación por mis nietos, porque sé que el diablo es diablo y los mensajes subliminales saltan, y la mamá no puede ver al 100% ni el papá lo que están viendo los hijos, y saltan y saltan. Entonces los niños, por eso las jovencitas en ciertos círculos ha llegado hasta el 88% que las jovencitas han reconocido que han consumido pornografía. Ahora, como Dios todo lo hace no para fregarnos la vida, sino para preservarnos la vida. Las leyes de Dios no están para fregar, sino para preservar. Fregar significa arruinar y destruir una vida. ¿Cuáles son las consecuencias de ver pornografía? Adicción o comportamiento erróneo, ansiedad y depresión por el sentimiento de culpabilidad, disminución de la concentración y motivación. Una persona hundida en la pornografía le cuesta concentrarse en sus estudios y en su trabajo. También hay consecuencias y efectos en relaciones y vida social. Las expectativas con la pareja real se hacen irreales sobre el tema del sexo y el cuerpo. Trae problemas en la pareja por lo mismo. Hay un aislamiento social. Se inhiben porque la mente ha avanzado tanto y ahora tiene exigencias tan altas que se distancia del regalo que Dios le ha dado, que sea su esposo o su esposa. Hay un impacto también en la salud sexual. Hay más dificultades en las respuestas sexuales. Hay una desensibilización, o sea que ahora necesita experiencias más fuertes para obtener placer. Estoy hablando de lo que nos pasa a nosotros, donde casi no tocamos estos temas. Pero Dios me mandó a dar este tema, y yo estoy con ustedes, y todos debemos cuidarnos. Tengo redes sociales como Facebook, como Instagram. No he entrado a TikTok y no sé por qué no he entrado, pero estoy consciente del bombardeo que tenemos todos los que estamos en redes sociales. ¿Es para no usar redes sociales y no usar teléfonos? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que debemos, en el nombre de Jesús, huir de las pasiones juveniles, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, y usar nuestro cuerpo para la gloria del Señor. Amén. Oré esta mañana y dije: Señor, aleja de mi tono de voz y de mi rostro un espíritu de acusación y condenación. Todos estamos en esto. He estado luchando con el tema de la alimentación. Desde enero me desconcentré y me ha costado alinearme. Era L y ahora soy XL. Eso por si alguno todavía quería regalarme algo, soy XL. Ahora soy megatemplo. El año pasado era templo. No es fácil, pero se puede en Cristo Jesús. Dominio propio, enfoque, integridad, la manera como dormimos, cómo comemos, qué bebemos. En el nombre de Jesús, esto es evangelio y queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo.